Hola, ¿cómo estamos? Ah, no, espera, esto era... ¡Hola, Kraken! Aquí estamos en un nuevo vídeo tip. Hoy hablamos de esto. Hilo, fluorocarbonos, trenzados, un poquito de todo. Un poquito de tutto, da tutto. Te voy a dar claridad y luz en el mundo del hilo. Míralo. ¿Qué cuál vas a elegir? Ahora te cuento. Tranquilo. Mira. Primero de todo, vamos a hablar sobre tipos de hilo. Hay muchos tipos de hilo. A día de hoy, hasta yo no tengo ni idea de algunos ya de los hilos que existen. Te podría poner ejemplos, pero en vez de eso vamos a ir directos al punto, a lo que yo te recomiendo, a lo que a mí mejor me funciona según mi experiencia y los años que llevo pescando, y 4 cosillas que tendrías que tener en cuenta para elegir un hilo u otro. También te voy a hablar un poquito de qué deberías poner en un carrete según lo que vayas a hacer, la técnica. Dicho esto, vamos al punto. Empezamos con lo que se empezó antaño, con el nylon. Que el nylon no es ni más ni menos que una cosa, un polímero, es una cosa, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. La cuestión... buena explicación, David, de lo que es el nylon. Súper técnica y especial. ¿Qué me vas a contar? Bien, nylon. ¿Qué utilidad y función tiene el nylon? ¿Cómo utilizarlo correctamente? Importante también, ¿cuál es, digamos, su límite o límites que puede tener? Handicaps, pros, contras, etcétera. Me ha picado esto. Bien, dicho esto, tenemos el nylon, que es con lo que pescaba antiguamente pues tu abuelo o el mío. Después pasamos de ahí ya a... nacieron los trenzados. Seguramente a la par también los fluorocarbonos, porque yo recuerdo que salió el fluorocarbono ya estando metido el trenzado en el meollo de la cuestión, ¿no? Aquí en el mercado. Ok, trenzados. ¿Qué trenzados podemos elegir? Mira, hay tantos de 8 hebras, de 4 hebras, de 16 hebras, que si más sedoso, que si con cable interno de acero, que si... Menudo rollazo. La cuestión, no te comas mucho la cabeza. Un 8 hebras te va a valer para prácticamente cualquier cosa. Sí, el 4 hebras se presupone que es como más resistente al roce. Si no recuerdo mal era así, ¿verdad, David? Creo que sí. Bien, repito, no te comas mucho la cabeza. Un 8 hebras, muy útil, resistente. Además, la ventaja de los trenzados en base a nylon comparativa o a fluorocarbonos, como este que tengo aquí, el Soflex este, que bueno, no sé si es 100%, aunque pone ahí 100%, pero tengo mis dudas. Que también hablaremos ahora de los fluorines o los fluorolines, que son la mezcla de fluorocarbono con nylon. Probablemente una de las mejores cosas que se inventaron. Bien, trenzado. Te recomiendo el Ray Braid de Cinetic, por cierto, ya que estamos aquí, o el J Braid de Daiwa, también está muy bien. Aunque para mí el Ray Braid, brutal. Bien, trenzados. Un trenzado normalito de 8 hebras te va a dar, ¿vale? Aquí lo pone, 8 strands, 8 hebras, te va a dar lo que necesitas. Lance gracias a su sedosidad. Lo bueno del trenzado en comparativa al nylon, como decía, y al fluorocarbono, es que con un grosor muy fino obtenemos una resistencia brutal. Por ejemplo, este nylon, que es del 0,40, es muy resistente y además los nylons son flexibles, con lo cual eso le confiere y súper resistentes al roce, gran ventaja del nylon. ¿Eso qué hace? Que le confiere una fuerza, resistencia y potencia. Bueno, potencia veremos, ahora hablamos de eso. Pero con esto, con un 0,40 puedes parar bestias, literalmente, y llegar a sacarlas, incluso aunque te rozara en una roca. Hay muchos tipos de nylon en el mercado. Hay nylons más rígidos, nylons menos rígidos, nylons específicos que son incluso flotantes. En fin, hay tantas cosas que yo ya no entiendo de muchas de ellas y yo vengo aquí a aterrizar un poco, a darte luz. ¿Qué tengo que comprar, David? Por Dios, ¿qué? Yo te lo digo. Por ejemplo,
Y por eso lo del trenzado, de su grosor finísimo, porque un trenzado del 0,14 es igual de fuerte y potente que un trenzado del 30, perdona, que un nylon del 30 o 35 o más, probablemente más. Es una barbaridad, porque es la mitad de grosor. Hablo de en resistencia a presión por peso, no al roce. Los trenzados al roce se parten muchísimo más rápido que cualquier nylon. ¿Qué le pongo a mi carrete entonces? ¿Cómo utilizar los diferentes tipos de hilo? Como este, que es un fluorocarbon, es fluoroline, es decir, mezcla entre nylon y fluorocarbono. No me salía, me había quedado ahí pillado. Trabado, como dicen los canarios. Saludo para vosotros, canarios. Vale, ¿qué debería yo poner en mi carrete? Pues depende. Si tú, por ejemplo, realizas técnicas donde la clavada a la hora de ejercer la acción, la clavada al pez, la haces tú. Sí, importante, la haces tú. ¿Pero cómo? ¿Es que hay alguna técnica en la que la clavada no la haga la persona? Sí, hay muchas. La pesca al vivo desde embarcación al drifting. Con la caña clavada vas engodando y la caña está clavada, no clavas tú, el pez se clava solo. La pesca a surcasting también, aunque hoy en día también hay buenos trenzados para surcasting, en esas técnicas en las que la clavada no la hace la persona normalmente, sino que la acción la hace la caña de clavar y o la zona donde te encuentres, sea en un roquedo y la caña está clavada, pues la caña clava, pero la roca de abajo que no deja que la caña se vaya a dar una vuelteca por el mar, pues también ayuda a la clavada. Entonces, en esos casos, el nylon es una muy buena opción, ya que estamos normalmente esperando a que el pez emboque o trague y con la carrera inicial que va a hacer, o la arrancada inicial, doble esa caña, que la caña debe tener una acción preparada para el tema, según lo que se esté buscando, y no se parta el hilo en el proceso de estirar. Y al mismo tiempo esa caña tiene que ser capaz de clavar al pez. Por eso, por ese motivo, por el hecho de que cuando estira el animal el hilo, tiene que tener cierta elasticidad. Por eso el nylon es tan buena idea y funciona tan bien para el surcasting. Además que el nylon, por su forma, al final es mucho más escónico, no es áspero como un trenzado, pasa por las anillas al lance mucho mejor que un trenzado. Aunque estoy hablando de comparando mismos grosores. Por ejemplo, un 0,15 de nylon a un 0,14 de trenzado. ¿Cuál lanza más? Sin duda el nylon, con mucha diferencia. Pero también se parte más fácil, porque el 0,15 tiene muy poca resistencia a la presión. Entonces, para lanzar un plomo de 100 gramos con un cebo, probablemente vas a partir. Seguramente ahora me ves mejor, ¿eh? Sí, es que no tenía los focos iluminándome. Soy un crack. Bien, como decía, trenzado, ¿para cuándo? Nylon, ¿para cuándo? David, ¿para cuándo me vas a cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál uso? Dime cosas. ¿Cuál? Pues en todas las técnicas, literal, según mi experiencia y lo que yo he vivido, en todas las técnicas en las que tú tengas la caña en la mano o en las que tú vayas a hacer la clavada al pez, trenzado siempre. Y en casi todas las técnicas de embarcación, kayak, cualquier tipo de artilugio que te permita estar flotando en el mar y pescando en vertical, pesca a fondo, pesca vertical, cualquier pesca que se realice, repito otra vez, con la caña en la mano, trenzados, amigos, sin duda, sin duda. Ah, ostras, vale, muy bien. Y entonces, sin más, trenzado, full carrete y a tope. Bueno, depende. Si vas a pescar desde embarcación, yo te diría sí, mete full carrete trenzado, o mínimo 300 metros. Tiene que estar acorde el grosor con lo que le cabe a la bobina del carrete, pero no vamos a hablar de esto ahora. Y luego meter un bajo de, en mi experiencia y recomendación, fluoroline siempre va a ser mucho mejor pescando en vertical que fluorocarbono 100%. ¿Por qué?
El fluorocarbono 100%, y vamos a hablar ahora de las ventajas y desventajas tanto del fluorocarbono, Fluoroline, de los trenzados y de los nylons. ¿Qué ventajas tienen unos en cuanto a otros? El nylon tiene la siguiente ventaja: ultra resistente al roce, mucho, y se lanza muy bien, incluso en ciertos grosores. Estas son las dos ventajas principales del nylon. Después nos vamos de ahí al Fluoroline, que es la mezcla entre nylon y fluorocarbono. Bueno, no, primero vamos a hablar del fluorocarbono y luego hablamos del Fluoroline. Bien, fluorocarbono, principal ventaja, nylon también muy resistentes al nudo, debido a que es muy resistente al propio roce. Resiste muy bien, no se daña en el nudo tanto. Vamos al fluorocarbono. El fluorocarbono tiene la siguiente ventaja, y es que en el agua es súper transparente, invisible, mucho. Claro, esto es una ventaja, porque si estamos pescando en una zona donde el pescado sabe más que el hambre, ha estudiado 3 carreras, 2 másters y te sale a decir que no entiendes de la teoría cuántica, amigo. ¿Qué pasa? Que en esta circunstancia, tener un plus de invisibilidad, porque el nylon tiene ese hándicap. Yo he hablado ahora de los que son los pros del nylon, las ventajas, pero ahora hablaremos de las contras, porque también hay contras. La ventaja del fluorocarbono principal es esa, la invisibilidad. Para mí es la única. Cuidado, marca la diferencia, ¿eh? Estamos hablando de marcar la diferencia de no capturar a capturar peces en muchas ocasiones. Otra ventaja que tiene el fluorocarbono es la rigidez. Es muy similar por su construcción y forma a la del trenzado. Incluso no tiene casi flexibilidad el fluorocarbono. Claro, precisamente por esta ventaja también tiene una gran desventaja. Es una navaja de doble filo el que algo sea rígido. Y es que cuando hay tensión, si roza en algo afilado o áspero, como una roca o cualquier cosa, el casco del barco, cualquier cosa, el fluorocarbono se parte muy fácilmente también, al igual que el trenzado. Le pasa con la circunstancia que te acabo de comentar. Claro, entonces hay que sopesar. ¿Le pongo fluorocarbono 100% para pescar en vertical a jigging? No recomendable, porque vas a tener que poner más grosor para poder resistir, si te pica un pez que busca fondo, el roce con las rocas. Lo mejor ahí es o nylon, un tramo de nylon de 5 a 10 metros, basta y sobra, o incluso 3-4 metros, siempre que sea pesca vertical, repito, desde barco, hay que poner más o menos ese bajo, ¿vale? Los bajos de que tanto se hablan, que siempre se empalman, pues al trenzado que llevas en el carrete. El fluorocarbono, ¿para qué te sirve? El fluorocarbono es muy útil para técnicas de pesca con cebo y con artificiales, pescando a spinning y rock fishing, bien sea desde embarcación o desde costa, donde no vas a poner tanto bajo, a lo mejor con 1,5 metros, metro o 2 máximo te sobra y te basta. Y lo que tú buscas es el plus de invisibilidad para poder conseguir que el pez no vea tu señuelo o lo que sea como algo tan artificial. Ahora bien, donde más se destaca el fluorocarbono, sin duda, el fluorocarbono 100% para mí, es en la pesca de parado, en la pesca como el surcasting, donde tienes un bajo por debajo con un cebo parado, que el pez tiene tiempo de examinar y mirar muy bien, o incluso en la pesca a boya. En la pesca a boya el fluorocarbono es esencial, porque es invisible completamente y el cebo parece que está volando ahí en el oleaje o donde estés pescando y no hay conexión con la boya que está arriba. Entonces para el pescado es más natural y le convencerás más fácilmente. El fluorocarbono también tiene otra desventaja importante debido a su rigidez, y es que, bueno, a su rigidez y a la poca resistencia a la abrasión, y es que cuando haces un nudo se deteriora en el nudo muy fácilmente, y si un trenzado te está aguantando 20 kilos, cuando hagas el nudo probablemente te pase a aguantar 12 kilos, 13,
pierde un porcentaje importante de resistencia, cosa que al nylon no le pasa tanto. Desventajas del nylon: la invisibilidad. El nylon se ve y brilla en el agua, madre mía, parece que has puesto un hilo de cristal de lo que brilla esto. Otra desventaja: la elasticidad. Puede ser una ventaja a la hora de pelear un buen pez, pero también puede ser una gran desventaja a la hora de clavar ese mismo buen pez. Pues los buenos peces, o peces de según qué índole, como las doradas, aunque no sean muy grandes, tienen la boca muy dura. Y para hacer una buena clavada conviene algo un poquito menos elástico. Ahora bien, eso se puede suplir poniendo menos cantidad de nylon de uso, bien para abajo o lo que sea. Y ahora vamos a hablar de ventajas y desventajas de los trenzados, que son bastante parecidas, perdón, de los trenzados no, del Fluoroline. Primero vamos al Fluoroline, que son, pues, prácticamente todas las ventajas y desventajas del fluorocarbono y del nylon las tienen los Fluorolines. Y tú dirás, pero tío, entonces eso es un marrón, ¿no? ¿Cómo va a ser entonces que el Fluoroline, acabas de decir que para ti es probablemente lo mejor para usarlo en según qué tal y no sé qué, si me estás diciendo ahora que tiene tanto las ventajas como las desventajas de las dos cosas, del nylon y del fluorocarbono? Bien, vamos a ver. Fluoroline, ventajas del Fluoroline. Vamos a compararlo con el nylon. Es más invisible que el nylon, aunque no tanto como el fluorocarbono. Tenemos la ventaja de ser un poquito más invisible que el nylon y por lo tanto se parece al fluorocarbono, pero tiene la desventaja del nylon también, porque no es tan invisible como el fluorocarbono. Entonces está ahí, está intermedio. Está en el gris, ni el blanco ni el negro, gris. Bien, eso es una ventaja y desventaja. Son las dos cosas. Y vas a ver que en el Fluoroline digo todo el tiempo lo mismo. Otra ventaja: es más rígido, por norma general, aunque hay diferentes tipos de Fluoroline, porque tienen más porcentaje de nylon, menos, pero es más rígido que el nylon. Ventaja a la hora de clavar, pero también desventaja a la hora del roce con una roca. Ahora bien, no es tan rígido como un fluorocarbono, 100%. Entonces, hostia, también tiene esa ventaja, ¿no? Es más resistente al roce que un fluorocarbono 100%, con lo cual, ¡bien! Sí, tiene las dos cosas, la desventaja y la ventaja. ¿Qué significa esto? Mira, te lo voy a poner con el ejemplo que te había dado antes del nudo. Si tú haces un nudo con un nylon, bien, pierde muy poca resistencia en el nudo en ese caso. Pues quizá a lo mejor pierdes un 15%. Con el fluorocarbono pierdes un 30 o hasta un 40% según el fluorocarbono en el nudo. Con el Fluoroline te quedas en un intermedio, te quedas en un 20%. ¿Qué pasa? Que tienes casi lo mejor del nylon en ese aspecto y no llegas a lo peor del fluorocarbono, que es eso mismo, la abrasión al nudo. Cuando hacemos el nudo y apretamos. ¿Qué pasa? Que en hilos finos, estamos hablando de por debajo del 0,22, diría yo, los nudos que se abrasen y se dañen son un problema. Y por eso en fluorocarbonos hay que hacer nudos bastante específicos para ese hilo, porque si no tiende a cortarse muy fácilmente en el nudo. ¿Y por qué digo acortarse? Porque muchas veces, en muchas ocasiones, lo que vamos a hacer es empatar a un trenzado que tendremos en la caña, ¿de acuerdo? En el carrete, quiero decir, pues un bajo. Y claro, si tú unes un nylon del 0,25 a un trenzado acorde, que sería un 0,12, por ejemplo, le viene bien. Es un nivel de grosores idóneo, no se van a dañar en principio tanto cuando hagas el nudo de empalme, ¿no? Entre ellos, FG, nudos de sangre, a lo que te dé la gana en cuanto a nudos de empalme. Pero la cuestión es esa, que no se constriñen tanto y no se dañan tanto. El FG es un muy buen nudo en cuanto a eso, no daña tanto el fluorocarbono, nylon o cualquiera de estos hilos que vas a usar debajo. Pero tú pones un nylon y puedes hacer así, que no lo vas a partir. Claro, no ha perdido mucha resistencia y entonces quedará muy fuerte, pero no tiene invisibilidad. Depende para la técnica que lo vayas a usar, no es recomendable. Pones un Fluoroline, mismos grosores que te comentaba hace un momento, y probablemente tampoco lo vas a partir. Y entonces el fluorocarbono sí lo parto. Bueno,
tendrás que poner un poquito más de grosor quizá con según qué grosores de trenzado, tendrás que jugar un poco más. Y repito, el nudo ahí será muy importante. Para fluorocarbonos 100%, sin duda FG. Usa el FG. No es que no te sirva otro nudo, como el que hago yo normalmente, pero es que yo directamente no uso fluorocarbonos 100%. No me merece la pena por la cantidad de capturas y demás que he visto y funcionalidad. Prefiero poner un Fluoroline más finito que el grosor que tendría que poner de un fluorocarbono y ganar resistencia. Es mi caso, pero no tienes por qué hacerme, digamos, caso a mí, ¿no? En este supuesto que estamos planteando. Ok. Entonces, al carrete, si vas a tener la caña en la mano y vas a pescar tú con ella, en acción de pesca constante, digamos dinámica, sí o sí trenzado en el carrete, sí o sí. Te recomiendo también que pongas nylon primero antes del trenzado si tu objetivo es pescar, por ejemplo, con un carrete un poquito de bobina estrecha que le cabe mucho hilo, pero quieres hacer, pues, no sé, rock fishing, spinning, y te sobran 200 metros de trenzado, porque además has comprado una bobina de Ray Bright de Cinetic que es espectacular y que tiene 150 metros, ahí lo pone. Entonces dices, uy, es que no he comprado dos bobinas, David, solo tengo una y no voy a lanzar 150 metros porque no voy a usar, no soy tan ultra crack lanzando con un señuelo tanto, incluso con un jig, que es lo que más se puede lanzar. Entonces, ¿qué hago? Me queda muy vacío, tío, el carrete, le caben 300 metros del 0,14 como es este, o 350. Pues entonces ahí es donde tenemos que meter un nylon del 30, por ejemplo, un grosor medio e intermedio. Pues si vas a poner un 14 de trenzado, pues ponemos el doble de nylon, 0,30. Y llenamos un poco. ¿Ya cuánto hay que llenar? Bueno, pues tienes que llenar hasta el punto en el que luego, cuando ya metas los 150 completos de trenzado, quede el carrete bien, quede llenito, que quede hasta el máximo de lleno sin llegar a sobrepasar, porque así obtendremos la óptima configuración para luego al lance y de esa manera lograr pues más distancia, porque el hilo podrá salir fácilmente. Importante apretar bien el hilo cuando llenamos los carretes. El trenzado para situaciones como las que comentaba. El nylon, y hay muchos nylons en el mercado. Ah, por cierto, colores, sin duda color, sin duda, o multicolor en el caso del trenzado, muy útil porque cada 10 o 20 metros cambia el color y por lo tanto puedes saber cuánta distancia de hilo has metido en el agua, o un color vistoso, como en este caso. Naranja, amarillo, verde, sin duda. No tengas reparo, hostia, pero van a ver el hilo. Para eso ponemos el bajo después de Fluoroline o de fluorocarbono. Entonces no te preocupes. Color vistoso, para poder verlo bien. Y si además te gusta la pesca nocturna, más todavía. Nylons. Los nylons, como van a ser parte del carrete, es decir, la línea madre para pescas como el surcasting y tal, no entiendo mucho de nylons que se utilizan al surcasting, pero sé que se suele usar nylon. También de color llamativo, muy importante para saber dónde está la dirección de tu línea, aunque la caña esté parada. También se utiliza mucho el nylon, debido a lo que he comentado, a sus ventajas. Siempre se pone bajo, incluso aunque usemos nylon en la caña, no vamos a poner anzuelo normalmente directamente ahí. El nylon es solo el soporte a la resistencia de lo que viene siendo la madre. Luego hay que poner un bajo. Los bajos para mí siempre de fluorocarbono o fluoroline. Si vas a pescar a surcasting, por ejemplo, y el bajo es para el cebo, para el anzuelo, sin duda, primero metería un empalme hacia la línea madre de fluoroline o de fluorocarbono. Sí, lo has oído bien, un empalme de X metros. Hay gente que utiliza directamente pues los hilos cónicos, lo que llaman cola de rata en el surcasting, que son de fluorocarbono o fluoroline, no son nylon por norma general. Y entonces de ahí empalmas al plomo, que de ahí también sacamos la gameta madre con el anzuelo, que yo ahí sí que te recomiendo, sobre todo en el surcasting, que sea 100% fluorocarbono. Pero por ejemplo, para la pesca al vivo desde embarcación de atunes, se utiliza casi siempre nylon
o de el marlín o cualquier bicho de estos, ¿de acuerdo? O serviolas gordas, no importa, la cuestión es la tipo de forma, con una caña clavada que está con una boya alejada o lo que sea y abajo calado un cebo vivo. Bien. Se va a poner también un empalme de fluorocarbono al final con los anzuelos y todo, porque hay que hacer fluorocarbono, no, ahí se suele usar o nylon muy transparentes, que los hay, o fluorolines, por su resistencia a la abrasión. Es muy necesario. Y luego a la madre, al carrete, nylon puro. Y se usa de colores, para saber identificar en qué dirección tenemos nuestra línea. Es súper importante que te quites el prejuicio de, hostia, le meto nylon, pero se lo meto de color transparente. Si eres pescador diurno, bueno, porque vas a ver la línea y tal más o menos, pero aún y así, yo te recomiendo sin duda para meter en la línea madre en los carretes, color, siempre. Un nylon de color rojo, amarillo, naranja, no importa, color. Se ven muy bien el rosa, por ejemplo, se suelen ver muy bien el verde también, depende. Y creo que en cuanto a hilos, ya solo quedaría hablar de un poquito más sobre los bajos. Cuánta distancia, aunque ya te he hecho un poquito, pinceladas, qué bajo debería poner según la técnica y según lo que vaya a hacer. Vuelvo otra vez a lo mismo, si tienes la caña en la mano, si es una técnica dinámica en la que estás todo el tiempo ahí pim pam, pim pam, pim pam, sin duda Fluoroline, ¿ok? Fluoroline, algo como esto. Vale, ¿cómo identificar un Fluoroline? Hay en el mercado hilos que ponen Fluoroline directamente, pero este, por ejemplo, que es el Gorilla, ¿ves que pone fluorocarbon? Los que ponen carbón, fluorocarbon, que parece que es que lo han puesto en inglés y son más guays, no, es que no son 100% normalmente fluorocarbono. Los que son 100% fluorocarbono pone 100% fluorocarbono, ¿vale? Esto es así, entonces, olvídate, incluso, mira, incluso que este es casi 100% fluorocarbono, ¿vale? Que pone ahí 100% fluorocarbon, pero resulta que pone fluorocarbon. No es 100% fluorocarbono. Y que no te vendan la marrana. ¿Cómo puedo saber si es 100% fluorocarbono? Por lo que te acabo de decir, suele poner fluorocarbono. ¿Y lo recomendable de fluorocarbono 100%? Bueno, en el mercado hay bastantes modelos, pero el original y el bueno de verdad, a pesar de que es el más caro con diferencia, es el Seaward. Fluorocarbono de calidad 100% Seaward. Seaward. Ya, vale 30 putos euros 50 metros. Ya, pero, repito, no hay discusión. Seaward es el más transparente, Seaward es el mejor y más resistente. Hay buenos en el mercado, no digo que no, porque imitan al Seaward, que es el que tiene la patente y el que creó el primer fluorocarbono, si no recuerdo mal. Bien, te recomiendo ese, para en cuanto a fluorocarbono. ¿Cuánto tienes que poner de bajos? Tío, eso depende de la técnica. Vuelvo a repetir, yo no utilizaría un Seaward en pescas verticales ni tampoco en pescas en las que estás con la caña en la mano. No lo utilizaría. Yo ahí utilizaría antes Gorilla de Turbertini, 150 metros, 15 euros. Bueno, depende del grosor, te saldrá un poco más barato, más caro. Y no te compliques, le metes, ¿qué? Rock Fishing Spinning costero, 2 metritos. 2 metritos de bajo, 1,5 metros, te basta y te sobra. ¿Que te vas a pescar desde embarcación? 3-4 metros de bajo, te basta y te sobra. 5 si te vuelves muy loco. Hay gente que le pone 15 metros, no hace falta, de verdad que no hace falta. Hombre, si estás preveyendo pescar a lo mejor serviolas gordas y tal, poniendo un hilo acorde de grosor, etcétera, pues a lo mejor ahí sí que te puede venir bien meter a lo mejor una decena de metros, 10-15 metros. ¿Por qué? Porque este animal en la pelea dura suele rozarse contra el fondo. Y claro, si las piedras donde tú estás pescando son un poco altas, pues entonces si no has metido suficiente bajo te va a tocar el trenzado y te va a partir. Porque recordemos que en pescas en las dinámicas, trenzado en el carrete. Estamos hablando de empalmar con esto, Fluoroline o lo que sea, para tener esta ventaja. El nylon. ¿Cuándo utilizar el nylon? El nylon se puede utilizar también
en lo mismo, pescas verticales y pesca a fondo. ¿Qué pasa? Que no es tan transparente, entonces vamos a utilizarlo en pescas más profundas. Por ejemplo, en la pesca de gran fondo se puede pescar a partir de, ya diría que 70 metros con nylon. No necesitas pescar con fluoroline ni fluorocarbonos. Y procura comprar un nylon, si lo vas a utilizar para bajos, para pescar de esta manera, que sea rígido, un poquito rígido. Todos los nylons son flexibles, pero si es nylon y es un poquito rígido, pierde un poquito a la resistencia al roce, porque recordemos que todo lo rígido se parte antes con roce, pero no es tanto lo que va a perder, o ya directamente si quieres fluoroline, porque más o menos es lo que estarás buscando. Pero eso sí, siempre va a ser mucho más resistente el nylon. Es así, tanto al roce como a todo. Con lo cual, olvidémonos de prejuicios. Y como vas a poner poco trozo, aunque sea un poco elástico, no pasa nada, porque si pones 5 metros, la elasticidad que te dan 5 metros no es irrisoria, no te va a repercutir en la clavada al pez, realmente, apenas. Porque tú estás en acción y todo lo demás es trenzado hasta la madre, hasta el carrete, ¿no? Entonces, por eso, por cierto, se utiliza trenzado, por el hecho de que, uno, al ser tan rígido notas muchísimo mejor las picadas, y dos, clavada, pues súper precisa y con una potencia absoluta, porque transmites toda la energía debido a la rigidez. Ventajas y desventajas. Bueno, espero haberte ayudado con el tema de los hilos. Este ha sido un poquito más largo, este videotip. Sin embargo, es lo mismo que el vídeo anterior de los jigs, que vi que, bueno, se fue bastante arriba de visitas, lo que significa que os moló. Si tienes más ideas, déjamelo en los comentarios sobre algo que quieras saber, no sé, sobre las grapas, sobre qué tipo de caña deberías elegir para una u otra técnica, y yo puedo ir haciendo vídeos más específicos, que no son cada maestrillo con su librillo, no exactamente, y tienen esta ventaja, que te van al punto. Hoy hemos hablado pues de los nylons y de los trenzados. Espero que te haya entretenido, gustado y sobre todo que te ayude. Nos vemos prontito. Chao.